Un juez abofetea a una chica negra en el tribunal furioso porque se atrevió a hablar. Él piensa que ella es impotente y solo otro nombre en su lista, pero en cuestión de horas la verdad golpea como una bomba. Ella es la hija del director del FBI. Ahora la nación está mirando. Los muros están cerrando y el hombre de la bata no tiene idea de lo que viene antes de entrar en la historia. Comente a continuación desde qué parte del mundo está mirando hoy el auditorio de la escuela secundaria Cold Springs. Vibraba de tensión mientras los padres, estudiantes y profesores llenaban las filas de asientos desgastados de color burdeos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas altas proyectando largas sombras en los rostros enojados y ansiosos. En el frente, detrás de una mesa de madera pulida, estaban sentados los miembros de la junta escolar, sus expresiones cuidadosamente neutrales mientras se enfrentaban a la multitud de más de 200 personas. El aire se sentía denso con anticipación como una tormenta a punto de estallar. El director Anders se sentó rígidamente en su silla, sus delgados labios presionados en una línea apretada. La reciente expulsión de Amara Fields había encendido una tormenta de fuego que incluso su comportamiento burocrático habitual no pudo extinguir. Gotas de sudor salpicaban su frente a pesar de la temperatura fresca de la sala. A su lado, la presidenta de la junta, Diane Lutz, revolvía papeles y miraba ocasionalmente al público inquieto con lo que parecía preocupación en sus ojos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ordenaba sus notas. Siguiente orador, gritó el cronometrador. Su voz apenas se oía por encima del murmullo de la multitud. Algunas cabezas se giraron hacia el fondo de la sala esperando. Hania Brooks se levantó de su asiento alisándose su sencilla blusa azul. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sus pasos eran firmes mientras se acercaba al micrófono. El soporte de metal chirrió cuando lo ajustó a su altura. Algunos susurros siguieron su camino hacia el frente, pero mantuvo la mirada fija al frente. Mi nombre es Hannah Brooks, comenzó. Su voz era clara y fuerte a pesar de su pulso acelerado. Estoy aquí para hablar sobre mi amiga Amara Fields y sobre las reglas que lastiman a algunos estudiantes más que a otros. La sala se quedó más silenciosa, incluso los susurros habituales y el crujido de los papeles se detuvieron. Decenas de ojos se clavaron en su rostro, algunos curiosos, otros a la defensiva. Nuestro código de vestimenta dice que el cabello debe ser limpio y convencional. Geneia continuó sosteniendo el manual del estudiante. Sus bordes desgastados testamento a la frecuencia con la que lo había estudiado, pero ¿quién decide qué es convencional? El cabello natural de Amara está ordenado, es profesional, es hermoso y lo más importante, es parte de quien es ella. Hizo una pausa y miró a los ojos a los miembros de la junta. Uno por uno las luces fluorescentes de arriba hacían que sus rostros parecieran más pálidos, más expuestos cuando expulsaste a Amara por usar su cabello natural. No solo hiciste cumplir una regla, enviaste un mensaje sobre quién pertenece aquí y quién no. El director Anders se movió incómodo en su asiento mientras Hanineya hacía referencia a incidentes específicos en los que estudiantes blancos con peinados inusuales no habían enfrentado consecuencias. Su cuello parecía de repente demasiado apretado. Cuando tiró de sus palabras fueron medidas pero poderosas, respaldadas por hechos y observaciones personales que había documentado cuidadosamente durante meses. Esto no se trata solo de cabello, dijo su voz cada vez más apasionada, pero nunca perdiendo la compostura. Se trata de dignidad, se trata de respeto, se trata de que ella tiene un arma. La voz masculina cortó el aire como un cuchillo. El caos se estalló al instante. Las sillas rasparon contra el suelo mientras la gente saltaba. Los gritos llenaron el aire, rebotando las paredes y multiplicando el pánico. Los padres agarraron a sus hijos tirándolos hacia abajo o hacia las salidas. El oficial Miller, que había estado estacionado cerca de la puerta, inmediatamente sacó su arma y corrió hacia adelante, sus pesados pasos golpeando contra el suelo. Manos arriba, no se muevan, gritó avanzando hacia Hania, su arma apuntaba directamente a su pecho. No tengo nada, dijo Hania con calma, levantando las manos en alto, luchando por mantener la voz firme. Esto no es. Antes de que pudiera terminar, el oficial Miller la agarró de los brazos, haciéndola girar y obligándola a caer al suelo. El impacto la dejó sin aliento mientras su mejilla presionaba contra el frío suelo de linoleum. El sabor a polvo llenó su boca. Ella no hizo nada, gritó alguien entre la multitud. Una voz de mujer desesperada y enojada. Esa es mi alumna, gritó una maestra empujando contra la marea de gente que huía. Ella no tiene ningún arma. Pero el oficial Miller ya estaba esposando las muñecas de Hania, el metal se le clavaba en la piel. No se resistió ni siquiera cuando unas manos ásperas la pusieron de pie. Sus ojos se encontraron con los de la presidenta Lutz, que parecía preocupada, pero permaneció en silencio. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Mientras la guiaban a través del caos del auditorio, Hania vislumbró rostros conmocionados, teléfonos grabando la escena y compañeros de clase gritando en protesta. Algunos lloraban abiertamente mientras otros se quedaban congelados por la incredulidad.
El sol del atardecer le golpeó la cara mientras atravesaban las puertas dobles que la conducían hacia la patrulla policial que la esperaba, sus luces parpadeaban en azul y rojo contra el edificio de ladrillo de la escuela. El oficial Miller abrió la puerta trasera. «Cuidado con la cabeza», dijo bruscamente guiándola adentro con una mano firme en su hombro. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo, sellándola en el asiento trasero que parecía una jaula. A través de la ventana pudo ver a los estudiantes saliendo del edificio, algunos llorando, otros discutiendo con los oficiales restantes. Los padres abrazaban a sus hijos, sus rostros estaban marcados por el miedo y la confusión. El motor rugió al encenderse mientras se alejaban de la escuela. Hania vio a la multitud disminuir en el espejo lateral con el corazón pesado, pero su espíritu intacto. Las esposas se clavaron en sus muñecas. Pero ella se sentó erguida sabiendo que de alguna manera este momento no sería el final de su historia. La luz fluorescente zumbaba incesantemente sobre su cabeza, proyectando sombras duras sobre las paredes de concreto de la celda de detención juvenil. Hania se sentó en el duro banco de metal con los hombros encorvados por el frío. La sudadera gris de la instalación que le habían dado era demasiado grande, lo que la hacía sentir aún más pequeña en el espacio opresivo. Sus muñecas palpitaban donde las esposas se habían clavado en su piel horas antes, dejando marcas rojas que pulsaban con cada latido. Al otro lado del pasillo, en otra celda, una chica con cabello oscuro enmarañado estaba sentada frente a la pared, completamente en silencio. Hannah había intentado captar su mirada antes, esperando alguna conexión humana, pero la chica permaneció de espaldas, perdida en su propio mundo de problemas que Hania solo podía adivinar. «Disculpe», gritó Hania cuando la agente Sandra pasó junto a sus botas, haciendo clic contra el piso de concreto como un metrónomo contando los minutos de su libertad. «Por favor, necesito llamar a mi padre. No sabe dónde estoy». La guardia apenas redujo el paso. «Los teléfonos están bloqueados hasta la mañana. Esa es la política». Su voz era plana y desinteresada, como si las preocupaciones de Hania fueran solo otro elemento en una tediosa lista de verificación. «Pero estará muy preocupado». Hania protestó con la voz quebrada por la emoción. «Necesita saber que estoy bien». El agente Holt siguió caminando. Las llaves tintineaban en su cadera, como un recordatorio burlón de quien tenía el poder aquí. Debería haber pensado en eso antes de causar problemas. Sola de nuevo en la penumbra, los dedos de Geneia encontraron el brazalete de su madre, el familiar metal suave y fresco contra su piel. La sencilla cadena de plata había sido la joya favorita de su madre, que le había regalado a Geneia en su 10º cumpleaños, solo unos meses antes de que Sharon Brooks falleciera. Era su talismán, su conexión con todo lo bueno y seguro en su mundo. El recuerdo la invadió con una claridad sorprendente. Las suaves manos de su madre sujetando el brazalete alrededor de su muñeca, el aroma de su loción de lavanda, su cálida sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos. «Recuerda, nena», había dicho Sharon. «Lo que sea que la vida te lanza, enfréntate con gracia bajo fuego, así es como sobrevivimos, así es como ganamos». Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por las mejillas de Geneia mientras recordaba a su madre ayudándola a prepararse para la escuela cada mañana, trenzándole el cabello con cuidado mientras tarareaba canciones gospel que parecían vibrar con generaciones de fuerza. Sharon Brooks había sido elegante, personificó a una organizadora de derechos civiles que le enseñó a su hija a mantenerse erguida, decir la verdad y nunca dejar que el miedo gane. Pero ahora, en esta celda fría, el miedo se infiltraba de todos modos. El aislamiento presionaba contra su pecho como un peso físico, haciendo de cada respiración un esfuerzo deliberado. Una bandeja de cena intacta estaba junto a la puerta, algo de carne beige no identificable y verduras demasiado cocidas que no podía atreverse a tocar. El olor solo le revolvía el estómago. «Oye», susurró Geneia hacia la chica en la otra celda, tratando de uno más tiempo. «Soy Geneia». El silencio se prolongó, roto solo por ese interminable zumbido fluorescente que parecía perforar su cráneo. Las horas se arrastraron como animales heridos. Cada vez que Hania cerraba los ojos, se abrían de nuevo de golpe al sonido más pequeño, el portazo distante, el chirrido de los zapatos del agente Holt durante sus rondas. La ocasional voz apagada de algún lugar del edificio que le recordaba que no estaba completamente sola en el mundo. Se acostó en el delgado colchón, todavía con la ropa de la reunión del consejo escolar. La pulsera de su madre presionaba contra su pulso acelerado. Los muros de concreto parecían cerrarse con cada hora que pasaba, robándole más aliento. A través de la estrecha ventana en lo alto podía ver un trozo de cielo nocturno, pero no se veían estrellas a través de la malla de seguridad, como si incluso ese pequeño consuelo le hubieran sido arrebatados deliberadamente. Hania se acurrucó de lado, haciéndose lo más pequeña posible en el estrecho catre. Su cuerpo estaba exhausto, los músculos le dolían por la tensión, pero su mente se llenaba de preguntas. ¿Su padre se estaba volviendo loco de preocupación? ¿Alguien de la escuela había intentado comunicarse con él?
¿Creerían su versión de la historia? La luz fluorescente parpadeó en lo alto, proyectando extrañas sombras que bailaban a través del suelo mientras el silencio del centro de detención la presionaba como una manta sofocante y pesada por la soledad y la incertidumbre. El duro golpe en los barrotes de la celda sacó a Hania de sus días irregulares. No había dormido realmente, solo había entrado y salido de la conciencia durante la larga noche, su mente corría entre la incredulidad y el miedo. Hora de la corte. El agente Wade ladró, sus llaves tintinearon mientras abría su celda. Cámbiate en 5 minutos. Su voz no tenía calidez, solo eficiencia rutinaria. Tiró su ropa arrugada de ayer a través de los barrotes, la misma blusa modesta y los jeans que había usado en la reunión de la junta escolar. La tela olía levemente a los eventos del día anterior. Su estómago gruñó dolorosamente recordándole que no había comido desde el almuerzo de ayer, pero no apareció el desayuno, ni siquiera agua. Las manos de Hania temblaron levemente mientras se cambiaba, sus músculos estaban rígidos por el duro banco que le había servido de cama. La tela familiar de su propia ropa le proporcionaba poco consuelo, pero al menos no eran los humillantes monos que había visto usar a otros reclusos. El brazalete de su madre captó la luz fluorescente cuando se alisó la blusa, al menos la dejarían quedarse con eso. Pasó los dedos sobre las suaves cuentas, sacando fuerza de la conexión con su madre. El agente Wade le devolvió la mirada impasible mientras le esposaba antes de guiarla por los desolados pasillos. Su agarre no era cruel, pero tampoco gentil afuera. Una camioneta de transporte blanca esperaba en el frío de la mañana. 3 adolescentes ya estaban sentados dentro de sus monos naranjas brillantes contra el interior gris del vehículo. Hania mantuvo la vista fija en el suelo, mientras la guiaban a un asiento sintiendo sus curiosas estrellas ardiendo en ella. La camioneta retumbó a través del tráfico matutino, cada golpe enviando una sacudida a través de su cuerpo cansado. A través de las ventanas cubiertas de malla geneya vislumbró la vida normal, continuando gente paseando perros camino al trabajo, tomando café, viviendo sus rutinas habituales de los martes por la mañana. Se sentía surrealista, como ver una película sobre un mundo al que ya no pertenecía. En el juzgado susurros siguieron su pequeña procesión a través de seguridad. 2 oficiales cerca de él detector de metales intercambiaron miradas significativas cuando ella pasó sin molestarse en bajar la voz. Ese es el hijo del tipo del FBI, ¿verdad? Una murmuró, cejas levantadas. Hija de Brooks, confirmó la otra en voz baja, dándole una segunda mirada. La confusión de Hania se profundizó, añadiendo otra capa a su ansiedad. ¿Cómo conocieron a su padre? ¿Por qué importaba? Su padre rara vez hablaba de su trabajo en casa. La llevaron a una pequeña sala de consulta donde su defensor de oficio, Peter Kleene, esperaba. Su traje arrugado y sus ojeras hablaban de demasiados casos y muy poco sueño. Los papeles se derramaron de su maletín desgastado mientras sacaba su expediente, algunos deslizándose por la mesa. Bien, hagamos esto rápido, dijo sin apenas mirarla mientras pasaba las páginas. Su taza de café dejó anillos en su papeleo, el olor a café rancio flotaba en el aire. Cuando el juez haga preguntas, guarde sus respuestas corto y simple. No intente sonar demasiado inteligente. No ayudará. Pero señor, no hice nada malo, comenzó Hania inclinándose hacia adelante con seriedad en la reunión de la junta escolar. Klein la interrumpió con un gesto despectivo. Escucha, los hechos no importan tanto como cómo te presentas. Solo sé tranquilo y respetuoso. Déjame manejarlo. Miró su reloj, contando claramente los minutos hasta su siguiente caso. Hania se sentó atónita. Esta era la persona que se suponía que la defendería. Ni siquiera le había preguntado su versión de la historia, ni había mostrado el más mínimo interés en lo que realmente sucedió. Un Baoif apareció en la puerta. Una mujer negra mayor cuya expresión severa se suavizó ligeramente cuando vio a Hania. «Están listos», anunció con su voz profesional pero no desagradable. Mientras Hannah era conducida hacia la sala del tribunal, los susurros de los espectadores y reporteros reunidos llegaban a sus oídos subiendo y bajando como olas. Esa es la hija de Elijah Brooks, el chico de los agentes del FBI. ¿No es él quien disolvió ese grupo de milicianos el año pasado? Nada de eso tenía sentido. Su padre trabajaba en casos importantes. Ella lo sabía. Pero, ¿por qué todos aquí parecían saber sobre él? ¿Por qué la estaban observando tan de cerca? Se sentía como un espécimen bajo un cristal. Las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron con un arroyo. El corazón de Hania latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta mientras la conducían al interior. Las paredes revestidas de madera parecían cerrarse a su alrededor. La habitación olía a pulimento y tensión. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ella con finalidad, levantó la vista hacia el estrado tratando de estabilizar su respiración. Allí estaba sentado el juez Thomas Arrow, ajustándose la túnica negra con movimientos practicados. Levantó la vista y sus ojos se encontraron por primera vez. Algo en su mirada le heló la sangre.
El silencio de la sala del tribunal se siente pesado mientras Hania está frente al juez Thomas Arrow. Su corazón late con fuerza, pero mantiene el hombro recto tal como su madre le enseñó. Las luces fluorescentes proyectan sombras duras en el rostro del juez Arrow mientras estudia su expediente. Sus labios se curvaron en lo que parece más desprecio que consideración. El aire frío de la sala del tribunal le pica la piel, pero se niega a temblar. Estudiante de honor, ¿eh? Su voz tiene un borde burlón que hace que el estómago de Ha se apriete. Puede sentir las miradas de todos sobre ella, el alguacil, los espectadores, incluso su propio abogado, que no le ha dicho más de 10 palabras desde que se conocieron 30 minutos antes de la audiencia. Sí, su señoría, responde Geneia con claridad, su voz firme a pesar de sus nervios. Mantengo un promedio de 4.0 y participo en varios clubes escolares, incluidos el debate y el alcance comunitario. Los ojos de Arrow se estrechan, la piel alrededor de ellos se arruga con desaprobación. ¿Y crees que eso te da derecho a causar interrupciones en las reuniones de la junta escolar? ¿Que tus calificaciones de alguna manera te ponen por encima de las reglas? No, su señoría. Estaba ejerciendo mi derecho a una protesta pacífica. No hubo interrupción hasta que alguien afirmó falsamente. Sus palabras son medidas y respetuosas a pesar del temblor en las yemas de sus dedos. No pregunté tu opinión sobre el asunto. Arrow la interrumpe bruscamente, sus nudillos se blanquean alrededor del borde de su escritorio, las venas sobresalen debajo de la piel envejecida. Hania respira con cuidado, contando hasta 3 en silencio mientras se estudia a sí misma. Me disculpo, su señoría. Simplemente estoy tratando de explicar lo que sucedió. ¿Qué sucedió? La voz de Arrow se eleva haciendo eco en las paredes revestidas de madera. ¿Es que deliberadamente incitaste al caos en una reunión pública? Socavaste la autoridad y alentaste a otros a hacer lo mismo. Señor, con respeto. Estaba hablando con calma sobre las políticas escolares que afectan desproporcionadamente a los estudiantes minoritarios cuando hay ese desafío de nuevo. Arrow interrumpe poniéndose de pie detrás de su banco. Su rostro se ha vuelto pálido, manchas de ira se extienden por sus mejillas, simplemente no puedes evitarlo, ¿verdad? Esta actitud es exactamente el problema. La sala se vuelve más tensa con cada intercambio. El defensor público de Hania, el señor Kleene, mira fijamente sus zapatos sin decir nada, su maletín se aferra con fuerza en sus manos sudorosas. Se siente completamente sola en una sala llena de gente. No estoy siendo desafiante, su señoría. Estoy tratando de decir la verdad sobre lo que ocurrió. Su voz permanece serena, aunque su corazón golpea contra sus costillas. Algo se rompe en la expresión de Arrow. Antes de que alguien pueda reaccionar, baja del banco, se acerca a Geneia y la golpea en el cara con la palma, abierta. El crujido de la bofetada resuena por la aturdida sala del tribunal como un disparo. La cabeza de Hania se gira hacia un lado. Su mejilla arde instantáneamente con un dolor feroz, saborea la sangre donde sus dientes cortaron su mejilla interna. Por un momento no puede respirar, no puede pensar. El brazalete de su madre se siente frío contra su muñeca, el peso familiar que la ancla a la realidad. Jadeos y murmullos ondulan por la galería. Alguien susurra: «Oh, Dios mío». Suficientemente fuerte para ser escuchado. Baleif Morgan da medio paso hacia adelante, y luego se detiene, claramente dividido entre el deber y la incredulidad. El señor Klein permanece congelado, su rostro pálido, como el papel, boca ligeramente abierta. Hania gira lentamente su cabeza hacia atrás para mirar hacia adelante, no se lleva una mano a la mejilla hinchada, no llora. Simplemente se queda allí parada mirando al frente. Las palabras de su madre resonando en su mente. Grace bajo fuego. El pecho de Arrow se agita mientras la mira fijamente. Su mano todavía está levantada, temblando ligeramente. Cuando ella no se encoge ni se derrumba, su rostro se retuerce con algo que parece furia mezclada con miedo, como si su compostura lo amenazara más que cualquier arrebato podría. Regresa furioso al estrado, agarra su grillete y lo golpea tan fuerte que el sonido hace que todos sobresalten. Se levantó la sesión. Ladra. Saliva volando de sus labios. El alguacil finalmente se mueve suavemente tomando el brazo de Hania para escoltarla afuera mientras caminan hacia la sala de detención. Los susurros detrás de ellos se hacen más fuertes y a través de las ventanas vislumbra la gente. Ya está con sus teléfonos, los dedos vuelan por las pantallas. La noticia de lo que acaba de pasar se extiende como un reguero de pólvora. El juez Thomas Arrow se reclina en su sillón de cuero saboreando el rico aroma de su café de la tarde. Sus aposentos reflejan su estatus. Paneles de madera oscura, libros de leyes encuadernados en cuero y fotografías cuidadosamente seleccionadas que lo muestran con figuras influyentes. El sol de la tarde se cuela por los altos ventanales y proyecta una cálida luz sobre su colección de premios y reconocimientos. Un mazo pulido a un alto brillo reposa prominentemente sobre su escritorio, un símbolo del poder que ejerce a diario. A veces, estos niños necesitan aprender respeto a las malas. Se ríe para sí mismo, ajustándose la pajarita en un pequeño espejo.
Los eventos de la mañana se reproducen en su mente como una escena de película satisfactoria. Le había mostrado a esa adolescente arrogante exactamente donde se encontraba en su sala del tribunal. La expresión de sorpresa de la niña se repite en su mente, trayendo una sonrisa a sus labios. Estos momentos de control eran por lo que vivía. Su asistente Heather March aparece en la puerta. Su habitual comportamiento sereno está notablemente ausente, reemplazado por un tono inquietante. Aprieta su teléfono con fuerza, los nudillos blancos contra su postura normalmente perfecta está ligeramente encorvada como si llevara un peso invisible. Señor, dice su voz apenas por encima de un susurro, hay algo que necesita saber. Mira nerviosamente hacia la puerta antes de acercarse. La chica a la que golpeó hoy, Hania Brooks, es la hija de Ilaiche Brooks. Arrow se ríe tomando otro sorbo de café. Brooks, ese nombre es tan común como la tierra por aquí. Agita su mano, con desdén ya mentalmente pasando a su lista de la tarde. No señor. Heather interrumpe, algo que nunca ha hecho en 7 años de trabajar para el Ilaiche Brooks, el director del FBI, el que desmanteló la conspiración de Richardson el año pasado, el que ha estado en 60 minutos 3 veces, el hombre al que llaman la conciencia de las fuerzas del orden. La taza de café se congela a medio camino de la boca de Arrow. Una gota se derrama sobre su camisa prístina mientras su mano comienza a temblar. Eso es imposible. Murmura, pero la certeza en su voz se ha ido. Una sensación de frío se extiende por su pecho reemplazando su satisfacción anterior. Heather sostiene su teléfono. El video ya es tendencia en las redes sociales. Imágenes nítidas que lo muestran golpeando al adolescente. La marca de tiempo muestra que se publicó hace menos de 30 minutos. La sección de comentarios está explotando de indignación. Miles de compartidos, cientos de comentarios, fluyendo por segundo. Su propio teléfono vibra una y otra vez. Los reporteros locales piden comentarios nacional. Los medios de comunicación recogen la historia. Su bandeja de entrada de correo electrónico comienza a llenarse más rápido de lo que puede procesar. Las notificaciones constantes suenan como campanas de advertencia en sus oídos. La compostura cuidadosamente mantenida de Arrow se desmorona. Camina a lo largo de sus aposentos, tirando de su pajarita que de repente se siente demasiado apretada. Las fotografías en su pared parecen burlarse de la hora. Todas esas conexiones poderosas, toda esa influencia cuidadosamente cultivada, rostros de políticos y líderes comunitarios que estarían luchando por distanciarse de él para la cena. Consígueme el número de Brooks, le grita a Heather. Tiene que haber una manera de manejar esto en silencio. Su mente corre a través de posibilidades, favores a los que podría recurrir, conexiones que podría aprovechar. Señor, dice Heather con voz temblorosa. Ya hay manifestantes reunidos afuera. El Canal 7 tiene una camioneta en el estacionamiento y el Colegio de Abogados del Estado acaba de enviar un correo electrónico sobre los procedimientos éticos de emergencia. Arrow corre a su ventana. Efectivamente, una pequeña pero creciente multitud se está formando en las escaleras del juzgado. Algunos sostienen carteles hechos a toda prisa. Otros apuntan sus teléfonos hacia su ventana grabando. Un cántico comienza a elevarse de la multitud, indistinto pero inequívocamente enojado. Con manos temblorosas, cierra las persianas y se desploma en su silla. La pantalla de su computadora muestra el videoclip que se está reproduciendo en un importante sitio web de noticias. En la grabación, su rostro está contorsionado por la rabia mientras su mano golpea la mejilla de Hania. El sonido de la bofetada parece resonar en sus oídos. No puede apartar la mirada mientras el video se repite una y otra vez con cada visualización, lo que hace que su estómago se hunda aún más. Su teléfono vibra una vez más, esta vez con un mensaje de texto del presidente del Tribunal Supremo del Estado. Arrow no necesita leerlo para saber lo que dice. 20 años en el tribunal, cientos de casos, innumerables decisiones y en un momento de ira desenfrenada, lo ve todo desmoronarse. El imperio que había construido sobre el miedo y la intimidación estaba demostrando tener una base de arena. El sol de la tarde cae a plomo sobre las escaleras del juzgado mientras los equipos de cámaras se pelean por posicionarse. Las furgonetas de noticias se alinean en la calle, sus antenas parabólicas se extienden hacia el cielo como flores de metal. La multitud ha aumentado a cientos, sus carteles se balancean sobre las cabezas. Justicia para Geneia y los jueces no están por encima de la ley. El aire vibra con tensión e ira justa. Voces que suben y bajan en oleadas de azar que resuenan contra la fachada de piedra. Dentro de sus aposentos, el juez Thomas Arrow camina con sus zapatos lustrados dejando un camino en la costosa alfombra. Cada pocos minutos, su teléfono vibra con otra llamada que no responde. CNN, MSNB, Fox News, estaciones locales. El sonido lo hace estremecer cada vez, una pequeña traición a la compostura que lucha por mantener. El sudor le gotea las sienes a pesar del aire acondicionado frío. Señor, dice Heather March desde la puerta, con su tableta aferrada al pecho como un escudo. El video tiene más de 2 millones de visitas ahora. Todas las cadenas principales están transmitiendo eso.
Traga saliva con fuerza, su actitud profesional se agrieta ligeramente. Lo llaman Southern Justice. Fíjese. No es bueno, señor. El hashtag es tendencia en todo el país. La mano de Arrow tiembla cuando alcanza su taza de café. Déjenlos hablar. Esto se acabará. Su voz carece de la convicción que sus palabras intentan transmitir. Señor, realmente creo que deberíamos emitir un comunicado. Algo conciliador. Absolutamente no. La taza cae de golpe. El café se derrama sobre los papeles, manchándolos de marrón. En el momento en que nos disculpamos, admitimos nuestra mala conducta. No seré crucificado por el tribunal de la opinión pública. Su rostro se sonroja, las venas de su cuello se marcan. Afuera, los cánticos se hacen más fuertes, un pulso rítmico contra las paredes del edificio. Arrow se mueve hacia la ventana, mirando a través de las persianas con dedos que separan las lamas lo suficiente. La policía con equipo antidisturbios forma una línea entre los manifestantes y la entrada del edificio, sus escudos brillan a la luz del sol. Las cámaras de noticias se enfocan en cualquier movimiento en las puertas, ávidas por el siguiente desarrollo en el drama que se desarrolla. Al otro lado de la ciudad, un todoterreno negro con ventanas tintadas serpentea por calles secundarias, evitando las carreteras principales, y Hania se sienta atrás, flanqueada por dos agentes federales con trajes oscuros. Sus expresiones son profesionalmente neutrales. Su mejilla aún palpita donde Arrow la golpeó, un dolor sordo y persistente que coincide con los latidos de su corazón. La agente Torres le ofrece una botella de agua, pero Hania niega con la cabeza, sus ojos fijos en un punto distante más allá de la ventana. Se detuvieron para cargar gasolina en una pequeña estación en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que todavía tiene bombas analógicas y anuncios descoloridos en las ventanas. A través de la ventana Hania se ve a sí misma en el televisor montado. La tienda. La grabación se reproduce en cámara lenta, su postura firme, el movimiento repentino de Arrow, el impacto que la tiró de lado. Ella se da la vuelta, la pulsera de su madre fría contra su muñeca, un pequeño consuelo en un mundo repentinamente al revés. Estaremos allí pronto, la agente Torres dice. Suavemente mientras regresan a la carretera, su voz suave, pero no compasiva. La casa segura es una modesta casa estilo rancho en un vecindario sin nada destacable de casas similares, con césped cuidadosamente recortado dentro. Las paredes son blancas desnudas, los muebles genéricos, un lugar diseñado para ser olvidado. Hania se sienta en el borde de un sofá gris, todavía con la ropa de ayer. Sus dedos trazan distraídamente el patrón de la pulsera de su madre. Las horas pasan en silencio, marcada solo por el ritmo constante del reloj de pared. Cuando llaman es suave pero firme, una cadencia familiar. Hania abre la puerta lentamente. Su corazón late con fuerza. Allí está Ilaiche Brooks, su poderosa figura llenando la puerta, hombros cuadrados. A pesar de su evidente agotamiento, su habitual traje impecable está ligeramente arrugado por el vuelo, sus ojos cansados, pero intensa, observando cada detalle del rostro de su hija. Por un momento padre e hija solo se miran el uno al otro, 5 años de distancia. Colgando entre ellos como una cortina pesada, ninguno sabe cómo separarse. Los sonidos del día se desvanecen, los reporteros cuestionan a los manifestantes, las negaciones furiosas de Chance Arrow. En este momento tranquilo, solo hay un padre viendo el rostro magullado de su hija, la marca de la violencia que no pudo evitar, y una hija viendo la rabia y la culpa apenas contenidas de su padre, las emociones que rara vez permitió que el mundo presenciara. La sala de estar de la casa segura se sentía como un museo. Después de horas todavía estéril y anormalmente silenciosa, Hania se sentó en el borde de un sofá beige rígido. El brazalete de su madre atrapaba la tenue luz mientras lo giraba alrededor de su muñeca. Frente a ella, Ilaiche Brooks tenía una figura imponente, incluso con su traje arrugado, sus anchos hombros tensos por la tensión. El reloj de pared marcaba segundos que se sentían como horas. Niña, dijo suavemente, dando un paso adelante para abrazarla. El cuerpo de Hania se puso rígido con su toque, el apodo se sentía extraño ahora, como ropa prestada que no le quedaba bien. No se habían visto en meses, y ahora aquí estaban reunidos bajo luces fluorescentes, y guardias armados que permanecían en silencio en el pasillo se acomodaron en asientos uno frente al otro, la mesa de café entre ellos como una zona desmilitarizada. El silencio se estiró delgado y quebradizo. Un auto pasó afuera, sus faros iluminando brevemente la habitación a través de las pesadas cortinas. ¿Cómo te sientes?, Ilaiche finalmente preguntó con su voz profunda, suave pero formal, sus manos firmemente apretadas en su regazo. Hanineya miró fijamente la suave alfombra, sus dedos aún trabajando en su brazalete, girándolo más rápido. Ahora la pregunta quedó flotando en el aire hasta que levantó la mirada para encontrarse con la de él. No estabas allí, dijo en voz baja, cada palabra esperada con decepción. El dolor cruzó el rostro de Ilaiche antes de que sus rasgos volvieran a su habitual máscara de control. Tranquilo, su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, una rara señal de desaprobación. El propio presidente me pidió que me alejara de esta investigación. Tenemos que manejar esto con cuidado. Manejar esto. La voz de Janine se quebró ligeramente. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Hay procedimientos que deben seguirse. Ilaiche continuó inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Buscaremos justicia.
Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. La atención de los medios, Hanineya se levantó de repente con las manos apretadas a los costados temblando ligeramente. Un juez me golpeó en audiencia pública, me golpeó papá y en lugar de estar aquí estabas atendiendo llamadas sobre óptica y procedimientos. Hania, por favor entiende que esta situación requiere paciencia. Ella cortó su voz alzándose público gestión de la percepción. Conozco todos los términos, papá. Los he escuchado toda mi vida. Su voz se volvió tranquila, pero intensa como el filo de un cuchillo. Me golpeó y el mundo todavía pregunta si me lo merecía. La mandíbula de Ilaiche trabajaba en silencio mientras observaba el rostro de su hija tan parecido al de su madre, especialmente ahora feroz con ira justa. Vio la ligera hinchazón en su mejilla donde había aterrizado la mano de Arrow, ahora volviéndose de un sutil tono púrpura, algo primitivo, y una rosa protectora en su pecho, alerta con años de moderación entrenada. Sé que estás herido, comenzó con cuidado, sus dedos clavándose en sus palmas, pero tenemos que ser estratégicos sobre lo estratégico. La risa de Hania era hueca, resonando en la habitación estéril. Por supuesto que sí. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio de invitados, sus hombros rectos a pesar de su carga. Estoy cansada, creo que necesito acostarme. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que se sintió más fuerte que un portazo. Ilaiche permaneció sentado mirando la silla vacía frente a él. El cojín aún conservaba la impresión de donde se había sentado su hija. Su teléfono vibró en su bolsillo. Otra llamada de Washington, sin duda. Otra reunión de crisis sobre contención y consecuencias. En el dormitorio, Hania se sentó en el borde de la cama desconocida, su colchón rígido crujía bajo su peso, su teléfono brillaba en la oscuridad. Abrió el video que ahora estaba en todas partes. Su propio rostro se congeló en estado de shock cuando la mano de Arrow se conectó con su mejilla. Presionó pausa, estudiando el momento como lo haría un extraño. Las luces de la sala del tribunal eran duras e implacables en el marco. A través de la pared podía escuchar los tonos mesurados de su padre mientras atendía a otra llamada. Las palabras fueron apagadas, pero ella podía adivinar su forma. Protocolo, procedimiento, canales apropiados, siempre la voz de la razón incluso cuando la razón no tenía nada que ver con eso. Una sirena aulló en la distancia, su grito coincidía con su agitación interna. Se tocó la mejilla suavemente, el dolor un recordatorio sordo. Las paredes de la casa segura parecían presionar a su alrededor pintadas de un tono institucional de beige y nunca se había sentido más sola. El brazalete en su muñeca, su última conexión con su madre, se sentía más pesada que nunca. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones de mármol de la oficina regional del FBI mientras las camionetas de noticias se empujaban por su posición a lo largo de la calle concurrida. Los letreros hechos a mano se balanceaban arriba y abajo en el mar de manifestantes. Justicia para Hania y suspendan a Arrow ahora. La oportunidad resonó en los edificios cercanos creando un ritmo constante de tambor de ira y demandas de rendición de cuentas. La multitud había crecido desde ayer con organizadores comunitarios repartiendo botellas de agua y coordinando turnos para mantener su presencia las 24 horas. Dentro del edificio con clima controlado, Hannah Brooks estaba de pie en el pasillo, sus dedos presionados contra el vidrio frío. A través de una grieta en la puerta de la sala de conferencias, pudo ver a su padre Ilaiche sentado a la cabecera de una larga mesa. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero notó cómo apretaba ligeramente la mandíbula, una señal que había aprendido a reconocer tras años de observarlo a distancia. Unas ojeras delataban su noche de insomnio. La imagen es preocupante, dijo un abogado de cabello plateado con un traje caro, extendiendo papeles sobre la mesa. Director Brooks, su puesto requiere absoluta neutralidad. Este incidente crea una apariencia inevitable de conflicto. Otra asesora, una mujer de rasgos afilados y gafas aún más afiladas, asintió con la cabeza. Ya se habla en el Congreso. Algunos sugieren que debería dimitir temporalmente para preservar la integridad de cualquier investigación. Golpeó con precisión practicada su bolígrafo contra una carpeta marcada como confidencial. El estómago de Hania se retorció. Dimitir por su culpa. Observó el rostro de su padre buscando alguna grieta en su fachada profesional. Pero Ilaiche Brooks permaneció estoico, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa, los nudillos blancos de tensión. Las implicaciones políticas son significativas, añadió una tercera voz. Tenemos que considerar cómo afecta esto a los casos pendientes, especialmente al grupo de trabajo contra la corrupción. Los medios de comunicación ya están conectando puntos entre el incidente de su hija y sus investigaciones en curso. Hania se apartó de la puerta. Pecho apretado. Lo único que les importaba era la política y la apariencia. No el ardor en su mejilla donde Arrow la había golpeado. No la humillación que todavía le hacía temblar las manos cuando pensaba en ello. Era solo otro problema que manejar.
Otra crisis que contener un lastre para la carrera de su padre. Horas después, en su casa segura temporal, una casa suburbana anodina con cámaras de seguridad disfrazadas de luces de porche. Geneia empujó la comida alrededor de su plato mientras Ilaiche intentaba salvar el creciente abismo entre ellos. Los contenedores de comida para llevar de su restaurante favorito estaban casi intactos entre ellos. Escuché lo que dijeron, dijo en voz baja sin levantar la vista sobre tu renuncia. Es solo un procedimiento. Janineia, consideraciones estándar en una situación compleja. El tenedor de Ilaiche flotaba sobre su propia comida intacta. Complejo. Su tenedor chocó contra el plato. Me golpeó delante de todos. ¿Qué tiene de complejo eso? Tenemos que manejar esto de la manera correcta. Ilaiche dijo con voz firme pero tensa. Hay protocolos. Protocolos. Hana se levantó. Su silla raspó contra el suelo. Un juez agredió a tu hija y te preocupan los protocolos. Estoy tratando de protegerte. No. Hania lo interrumpió. Su voz se elevó. Estás protegiendo el sistema. El mismo sistema que le permitió hacerme esto. El mismo sistema que siempre eliges sobre todo lo demás. Sobre mamá. Sobre mí. Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos. Ilaiche se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Eso no es justo. Janineia se rió, pero no había humor en eso. ¿Fue justo cuando? Te perdiste mi graduación de secundaria por un caso en el que enviaste al agente Wilson a mi recital de piano en lugar de venir tú mismo cuando... Su voz se quebró y extendió la mano para estabilizarse contra la mesa. El brazalete de su madre se deslizó por su muñeca. Ilaiche se puso de pie y se movió hacia ella con los brazos extendidos, pero Hania retrocedió, envolviéndose con sus brazos. El movimiento fue instintivo y protector. Su padre se congeló, sus manos cayeron a los costados, la derrota grabada en la caída de sus hombros. Se quedaron allí, padre e hija separados por algo más que el espacio físico entre ellos. El silencio se extendió pesado con años de momentos perdidos y palabras no dichas. Más tarde esa noche, en su dormitorio temporal con sus muebles genéricos de hotel, Ha sacó su diario. Comenzó a escribir tratando de darle sentido a todo, pero las palabras se sentían huecas. Arrancó la página, la arrugó y la tiró a la basura. El sonido del papel golpeando el contenedor vacío resonó en la habitación silenciosa. Fuera de su puerta, Ilaiche estaba con la mano levantada, listo para tocar, pero después de un largo momento, la bajó y se alejó, sus pasos se desvanecieron por el pasillo. En la cocina se sirvió un vaso de agua mirando su reflejo. En la ventana oscurecida, preguntándose cuándo exactamente había perdido la capacidad de consolar a su propio hijo. La pantalla del televisor parpadeaba con el pulido fondo de American Truth con Grace Willoughby. El juez Thomas Arrow estaba sentado perfectamente sereno, su cabello plateado pulcramente peinado, su traje azul marino nítido e impecable. Las luces del estudio captaron su prendedor de la bandera estadounidense, haciéndolo brillar mientras ajustaba su postura. Sus manos descansaban cómodamente en su regazo. La imagen de la confianza judicial. Esta noche abordamos lo que algunos llaman una crisis en nuestro sistema de justicia, comenzó Grace. Su voz llevaba su característica mezcla de preocupación e indignación. Pero otros lo ven como nada más que una cacería de brujas política contra un juez respetado. Su rostro perfectamente maquillado tenía una expresión de preocupación practicada mientras la cámara hacía zoom. Los labios de Arrow se curvaron en una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. Gracias por invitarme, Grace. Es importante que alguien cuente la verdadera historia aquí. Su voz tenía el peso de la autoridad, suave como el mármol pulido. En la sala de estar de la casa segura, Hannah estaba sentada rígida en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla, los dedos hundidos en los gastados cojines de tela. Ilaiche estaba de pie detrás de ella, sus manos agarrando el respaldo de una silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La tensión en la sala era lo suficientemente densa como para tocar el video que circulaba a Rowe. Continuó gesticulando suavemente con una mano cuidada. Muestra solo una fracción de lo que sucedió. Esa joven desafió repetidamente a la autoridad de la sala del tribunal. Mostró lo que yo llamaría un desafío calculado. La forma en que dijo jovencita goteaba con descendencia. Grace asintió con simpatía, su cabello rubio rebotando perfectamente. Y esto se está volviendo más común en nuestros tribunales. ¿No es esta falta de respeto por la autoridad? Exactamente correcto. Arrow se inclinó hacia adelante. Su voz adquirió un tono paternal que se sintió como papel de lija contra los oídos de Geneia. Puede que haya reaccionado exageradamente en el momento, y por eso reconozco algunas fallas, pero vivimos en un mundo donde incluso la disciplina más básica se etiqueta como violencia, donde las figuras de autoridad son demonizadas por mantener el orden. Suspiró profundamente como si llevara el peso de la decadencia de la sociedad sobre sus hombros. Él
Teléfono de Hania vibró en su regazo, apareció un mensaje directo de una cuenta anónima, se le cortó la respiración al leer «Sabemos dónde vives. Será mejor que tengas cuidado con tus espaldas, pequeña». El mensaje incluía la dirección de su casa segura. El hielo se extendió por sus venas cuando las palabras se grabaron en su visión. «Apágalo», instó Ilaiche, buscando el control remoto, su mandíbula apretada por la ira. Hania se apartó, agarrando el control remoto contra su pecho. «Número, necesito escuchar lo que está diciendo sobre mí». Su voz era tranquila pero decidida. En la pantalla, Grace estaba preparando uno de sus monólogos característicos, sus ojos brillaban con fervor justo. «Entonces, lo que realmente estamos viendo es un ataque a todo nuestro sistema de justicia, ¿no está usando este incidente para socavar?» «Papá», la voz de Ha se quebró mientras sostenía su teléfono. Ilaiche se lo arrebató de inmediato, su rostro se oscureció como una nube de tormenta mientras leía la amenaza. Sacó su propio teléfono y gritó órdenes a su equipo de seguridad, todo su cuerpo cambió a modo de protección. «Cierren el perímetro. Quiero rastrear esta cuenta ahora. Equipo cibernético completo activado». Su voz era controlada pero tensa por la ira, la vena de su sien latía visiblemente. Mientras tanto, la entrevista de Arrow continuó de fondo. Sus palabras flotando por la habitación como veneno. «Lo que más me preocupa», dijo con falsa gravedad ajustándose la corbata, «es la rapidez con la que la gente se apresura a juzgar lo ansiosos que están por destruir la carrera de un hombre por un momento». Hannah se levantó bruscamente y caminó hacia su habitación con las piernas temblando debajo de ella, cerró la puerta detrás de ella. Y se deslizó contra ella finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran calientes y silenciosas por sus mejillas. Su teléfono estaba en su cama donde lo dejó caer el rostro congelado de Arrow, todavía visible en la pantalla, presumido impenitente, y ahora de alguna manera incluso más amenazante que cuando la golpeó a través de la puerta. Podía escuchar a su padre, coordinando con los equipos de seguridad, su voz una mezcla de orden profesional y miedo paternal, pero incluso eso no pudo ahogarlas. Últimas palabras de Grace Willoughby flotando desde el televisor, un ejemplo perfecto de cómo la izquierda radical convierte en armas incidentes aislados. Las palabras flotaban en el aire como una burla de todo lo que Hania había soportado. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas a prueba de balas de la casa segura. Pero Hania apenas lo notó, su teléfono vibraba constantemente, cada notificación haciéndola estremecer. Se desplazó por cientos de mensajes, su dedo flotando sobre cada uno como tocando una estufa caliente. Obtuvo lo que se merecía, las palabras brillaban en su pantalla y le revolvían el estómago. Hizo clic en el perfil, un avatar en blanco, sin nombre real, solo otra voz sin rostro que le decía que merecía violencia. Apareció otro mensaje, debería haber mostrado respeto, y otro mocoso que buscaba atención. Cada uno cortaba más profundo que el anterior. Afuera, la calle se había transformado en un campo de batalla de carteles y gritos. El grupo ondeó carteles de justicia para Hania mientras otros levantaban la placa y apoyaban a la jueza Arrow. Los oficiales de policía formaron una barrera humana entre los grupos, sus rostros estaban tensos. El mundo de los helicópteros de noticias y los drones creaba un zumbido constante en lo alto como avispas mecánicas enojadas. De vez en cuando, la casualidad se convertía en un rugido que penetraba incluso las paredes reforzadas. Hania cerró las cortinas, pero no pudo bloquear el ruido. Su teléfono volvió a sonar, esta vez un correo electrónico de Cold Spring High School. Debido a las continuas preocupaciones de seguridad, todas las clases están suspendidas hasta nuevo aviso. Revisó sus mensajes. El chat grupal donde ella y sus amigos solían compartir memes y ayuda con las tareas estaba en completo silencio. Nadie había enviado mensajes de texto desde el incidente. Ni siquiera un ¿estás bien? El vacío de su bandeja de entrada se sintió como otra bofetada. Tomó su diario, un regalo de su madre hace años. Su cubierta estaba desgastada por el uso diario, e intentó escribir. Las palabras salieron desordenadas y enojadas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudieron? Solo quería. Tachó cada intento hasta que la página no fue más que garabatos negros. El papel se rasgó bajo su bolígrafo. Pequeños trozos revolotearon al suelo como rotos. Fragmentos de sus pensamientos alrededor de la hora de la cena. Ilaiche tocó suavemente antes de entrar con un plato, el vapor se elevaba del pollo a la parrilla perfecto y las verduras de color verde brillante. Claramente había tratado de hacerlo parecer atractivo. Pero la vista de la comida la mareaba. Notó la cuidadosa disposición, su intento de normalmente a través de una comida casera. Necesitas comer algo, dijo su voz profunda, suave pero firme. Sus ojos, usualmente agudos y concentrados, ahora tenían una suavidad que la hicieron querer llorar. Hania se apartó de él acurrucándose más profundamente en su silla. Estoy cansada, murmuró. Las palabras se sentían pesadas en su boca como piedras que apenas podía empujar. Hania, por favor, dije que estoy cansada.
Su voz se quebró levemente traicionando la emoción que luchó por contener y Laiche se quedó allí por un largo momento, el plato aún extendido finalmente lo dejó sobre su escritorio y se fue cerrando la puerta con un clic silencioso que de alguna manera dolió más que si la hubiera cerrado de golpe. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo medidos y controlados como todo lo demás. En el al caer la noche Hania yacía en la cama con su teléfono sobre su rostro. El video se reprodujo de nuevo, ella de pie, con la espalda recta ante el juez, respondiendo claramente, el rostro de Arrow retorciéndose de rabia, el fuerte crujido de su mano contra su mejilla siguió rebobinando haciendo zoom en la expresión de Arrow. ¿Qué era esa mirada en sus ojos? Odio, miedo, algo más profundo, algo familiar que no podía nombrar. Los sonidos del exterior se hicieron más fuertes, injusticia sin paz mezclado con atrás el azul. Las bocinas de los autos sonaron en apoyo o enojo, las linternas y las cámaras de los teléfonos crearon una danza de luz en su techo, las sombras se movían como fantasmas inquietos. Ella presionó play de nuevo. La bofetada resonó a través de sus auriculares, su mejilla hormigueó con un dolor fantasma, una sensación de ardor que no se desvanecía en el video. Ella no lloró, no gritó, solo se quedó allí parado, la cabeza girada hacia un lado, congelado en shock. Todos en la sala del tribunal parecían igual de aturdidos, excepto Arrow. Parecía satisfecho, como si hubiera estado esperando este momento, esta oportunidad de ponerla en su lugar. El pulgar de Hania se cernía sobre el botón de repetición. Fuera de su ventana, Estados Unidos discutía sobre si merecía esa satisfacción. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el comedor de la casa segura mientras Laiche Brooke extendía dos comunicados de prensa cuidadosamente redactados sobre la mesa pulida. Sus dedos, usualmente tan firmes al manejar documentos importantes, temblaron levemente mientras ajustaba las esquinas. La declaración del equipo de prensa del FBI estaba a la izquierda, su membrete oficial brillaba con una autoridad que alguna vez encontró reconfortante. El borrador del Departamento de Justicia estaba a la derecha, cada palabra medida y precisa como munición en una batalla que ya no estaba seguro de cómo librar. Geneia permaneció acurrucada en el sofá, ahogándose en la sudadera con capucha extra grande de ayer, sus manos metidas en las mangas gastadas. Las ojeras ensombrecían sus ojos por otra noche sin dormir, haciéndola parecer mayor de sus 16 años. Su teléfono estaba boca abajo a su lado, finalmente en silencio después de que ella silenció todas las notificaciones, aunque la vibración ocasional todavía enviaba temblores a través de los cojines. Necesitamos, adelántate a esto, dijo Laiche con su voz, con ese tono autoritario familiar que usaba en las salas de reuniones, el que había resuelto innumerables crisis antes. Una declaración conjunta de ambos demostraría la fuerza de la unidad. Es la jugada inteligente aquí. No. La voz de Hania era tranquila, pero firme como acero envuelto en seda. Laiche hizo una pausa. Su mano flotaba sobre los papeles. La incertidumbre se reflejaba en sus rasgos.